Bueno, señores, el día de hoy tenemos un mix de temas muy interesantes y son los siguientes. Nos vamos al mundo de la psicocardiología y también lo relacionado al cooperativismo en la República Dominicana, la situación actual del cooperativismo dominicano. Iniciamos con el cooperativismo en República Dominicana y el día de hoy tenemos un amigo, parte de nuestra casa. Nos referimos a Claudio Ramírez. Él es experto en todos estos temas relacionados al cooperativismo. También es articulista de medios y educador cooperativo. Y con nuestro querido Claudio Ramírez vamos a tratar este mix de temas tan interesantes relacionados todos al mundo del cooperativismo. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenido como siempre a casita. Buenas tardes, Cris. Muchas gracias por la invitación. De verdad que estamos contentos de estar aquí para compartir contigo este hermoso tema que nos apasiona tanto. Quiero, por favor, Claudio, que nos refresque la memoria aquí a todos nosotros, cómo nace el cooperativismo y cómo llega a RD. Mira, el cooperativismo es un interesante hallazgo que surge tras un evento en 1844, que es lo que todos conocemos, la Revolución Industrial, donde muchas personas, muchos obreros perdieron su trabajo. Y se crea una especie de grupo de personas que inician con un proyecto que era como una especie de almacén de consumo. Inició como un almacén de consumo para tener provisiones y tener cómo sustentar la alimentación, y luego se convirtió en una empresa de trabajo asociado, que es lo que hoy le llamamos cooperativa. Y desde ahí, desde 1844, cuando nuestro país estaba plenamente en independencia, o sea, había meses que habíamos salido de la independencia, este evento ocurrió. Y de ahí surge que el cooperativismo se articula como un ejercicio de colaboración mutua, de ayuda completada y de avance sostenido. Y llega a RD de la mano de un concilio de padres, llamado los Padres de Carboro, que vinieron a visitar nuestro país tras una semana que yo le llamaba la Semana Social, que permitía llevar informaciones cooperativas a otros países o a unas comunidades remotas e importantes de diferentes países. Y es donde llega, se instala en Monte Plata, Vallaguana y en la localidad de Mano Guayabo, que es donde se hace el ejercicio de la primera cooperativa, que estuvo cumpliendo el día 13 77 años. Wow. ¿Puedes compartir con nosotros, Claudio, cuáles son esas leyes que rigen las cooperativas? Mira, la ley específica es la ley 127-64, es la ley que fortalece el cooperativismo, pero es una ley ya que está un poco antigua, o sea, data del 64, sí. Un ejercicio que fue refrendado por el triunvirato después del derrocamiento del profesor Bosch. Bosch es el que tiene este proyecto en carpeta, y gracias al triunvirato que le dio seguimiento a esos proyectos que encontró en el escritorio del profesor Bosch. Y en la era moderna viene a complementar estas leyes del cooperativismo, es la ley 155-17, que es sobre lavado de activos y terrorismo. Okay. Aparte de algunas otras leyes que contemplan la 127, como es la ley 28, que establece la enseñanza, la educación cooperativa en las escuelas y universidades, entre otras que están dentro de ella, también la ley 31, que es la que crea el órgano regulador del sector cooperativo dominicano, la ley 31, que es del 25 de octubre del 1964. ¿Cómo se agrupan, Claudio, las cooperativas por tipología, por tamaño? ¿Cómo es ese asunto? Mira, hay un ejercicio interesante con las cooperativas. Lo primero es que si queremos crear una cooperativa, no importa tu estatus social, no importa tu condición económica, no importa tu color, tú puedes ser parte de una cooperativa. Esa es la primera etapa, o como nosotros le llamamos, que es una cooperativa que es de primer grado. Existen organismos de integración que son los que agrupan cooperativas. Okay. En este país tenemos federaciones y tenemos confederación, una confederación. O sea, tenemos federaciones de cooperativas eléctricas, están agrupadas todas las eléctricas en esa federación. Sí. Tenemos federación de cooperativas, por ejemplo, estatales, que la FECOPSEGUN agrupa todas las cooperativas del Estado, de las empresas del Estado que tienen cooperativas. Y hay federaciones que son ya por regiones. Por ejemplo, FECO-Nordeste agrupa las federaciones, las cooperativas del Nordeste. Sí. FEDOCOP, que es la primera federación, entonces agrupa cualquier tipo de cooperativa. La FEDOCOP puede agrupar cualquiera. Okay. Pero las que son regionales lo que se dedican es a agrupar en su región. FECOPSEN en el Cibao,
FECO Nordeste, FECOReste y FECOP Sur ahora, que es la del sur. ¿Cuántas cooperativas hay en República Dominicana? Y si manejas este dato, cantidad de socios, de miembros a nivel general. Se estipula que en la actualidad tenemos firme cooperativas, 1.800, 2.000 cooperativas. Ese es el rango existente por el volumen de cooperativas creadas por el nuevo gobierno. El nuevo gobierno ha creado una cantidad inmensa de cooperativas con una visión de cooperativizar pequeños espacios de trabajo y poder fortalecer esas áreas. Y se estila que estamos siendo 3 millones de cooperativistas en la República Dominicana, 3.5. O sea, que están de una u otra manera haciendo ejercicio cooperativo. ¿Cuál es la estructura de una cooperativa? Mira, la estructura de una cooperativa es una estructura que diferencia a las cooperativas de otras empresas. Porque primero son regidas por sus propios asociados. Son elegidos por los propios asociados, los miembros que están ahí. No son remunerados. O sea, si tú quieres participar en una cooperativa, aunque tú veas que, por ejemplo, yo sea el presidente de la cooperativa, yo no percibo ningún salario por ser presidente de una cooperativa. Wow. O sea, esto es voluntario, porque es una empresa de carácter mancomunado, donde todos somos dueños, donde se construyó con una estructura de cada quien aportó un pequeño granito de arena. Y su estructura fundamental, organigrama, o sea, su organigrama general, data de la Asamblea General, que es el órgano oficial, o sea, todos los asociados. Está el Consejo de Administración, que es el órgano que más depende de la Asamblea, porque es el órgano que administra. Está el Consejo de Vigilancia, que es el órgano que supervisa. Y está el Comité de Crédito, que es el árbitro para aplicar las normas que tiene de la cooperativa como establecidas para los créditos. O sea, esos tres órganos de manera directa y un órgano que no es electo en asamblea, es un órgano medular en las cooperativas. ¿Cuál es la función de ese órgano medular? Es la Comisión de Educación. Okay. Es el que se encarga de mantener a los asociados educados en todo el panorama cooperativo y en todo el proceso, no solo cooperativo, sino familiar, porque las cooperativas son las únicas empresas que son regidas por principios y valores, entonces se convierte en una familia. Ok, me llama mucho la atención esa parte, me hablas de educación, me hablas de familia, me hablas de órgano medular. Desde tu punto de vista como especialista en la materia, ¿cuál es la importancia de esa familia, pues recibir educación en ese sentido del cooperativismo? Bueno, la importancia principal primero es que te hace reconocer que la empresa es tuya. Yo no suelo decir, no me gusta utilizar el término que tú eres dueño, pero sí, los socios son dueños, o sea, el nombre que tienen es socio. En una empresa regular, tú eres un cliente, en las cooperativas tú eres socio. Entonces, te hace entender esa educación de que tú eres dueño de esa empresa. También te empodera a entender que tú puedes ser directivo en un momento determinado, porque tú tienes derecho a elegir y a ser elegido. O sea, tú tienes un voto igual que cualquiera, no importa el caudal económico. O sea, yo puedo tener en una cooperativa 1.000 pesos, y usted puede tener 100.000 pesos. Okay. Y cuando viene a ver el presidente de la cooperativa soy yo. O sea, no importa la cantidad económica para poder participar. ¿Y cómo entonces ustedes, cómo se eligen esas personas que van a representar las cooperativas? Bueno, las cooperativas... Si me dice que no influye, pues diríamos la inversión. No influye el capital económico. En las cooperativas influye que tú seas parte, que tú seas miembro y que cumplas primero con tus deberes y tus derechos. ¿Cuáles son tus deberes? Tu aporte a la cooperativa, tu aporte no solo económico, sino tu aporte social, porque las cooperativas son empresas de carácter social y solidario. O sea, lo social está arraigado a la ley, a la normativa 127. Y te explico que es tanto así que si verificamos el proceso de supervisión del órgano regulador, tiene estructurado la verificación social del individuo o de la cooperativa, y tiene instituido las operaciones económicas, o sea, lo social y lo económico de manera dividida. Esa supervisión es plenamente regida por el órgano oficial, desde ese punto de vista. Y lo más importante, o sea, son las primeras empresas que crean lo que llamamos ahora mismo en todas las empresas de carácter global, la responsabilidad social. Es un compromiso de las cooperativas con la comunidad, o sea, devolverle a la comunidad parte de lo que han hecho por ella. Tú como estudioso de la materia, desde tu punto de vista, ¿cuál es el mejor, el más grande cooperativista del mundo? El más grande cooperativista del mundo es Jesucristo. ¿Por qué Jesucristo? Vamos a ver. Jesucristo porque es el primero que nos enseñó primero a convivir de manera conjunta.
nos enseñó a diseminar su palabra. Eso es lo que hace la cooperativa a través del quinto principio, que es el de educación, capacitación e información. Y nos enseñó a compartir. Y nosotros lo convertimos, esa frase de compartir, en copartir de cooperativas, en compartir, en estar unidos, en saber que la carga es menos fuerte si estamos juntos. Pesa menos la carga si estamos unidos. Y el logo de la proclamación del Año Mundial del Cooperativismo nos los refrendó. Un cuadro, un cubo, donde hay 4 personas que lo empujan hacia arriba. O sea, eso es que entre todos podemos más fácil con la carga. ¿Cómo tú ves ese concepto aplicado en República Dominicana? Tenemos diríamos, esa forma de pensar que la unión es la fuerza, que entre todos podemos, o ves hasta cierto punto mucho individualismo y guerras de intereses. ¿Qué opinas? ¿Lo dices en el concepto cooperativo o en el concepto país? Vais. Las dos. Sí. En el concepto cooperativo, ya al estar normatizado con el esquema cooperativo, se ha ido asimilando ese proceso de unidad. Tanto así que, como te dije, nosotros tenemos federaciones y tenemos confederaciones. De manera conjunta, el primer bloque de unidad lo tenemos en las cooperativas. El segundo bloque de unidad lo tenemos en las federaciones. Y el tercer bloque de unidad lo tenemos en la confederación, que es el Consejo Nacional de Cooperativas, que acaba de recién finalizar un congreso cooperativo donde agrupó cooperativas no solo de República Dominicana, sino de fuera del país. Eso en el contexto cooperativo está más que claro, que podemos de manera conjunta trabajar. En el concepto país hay cierta resistencia todavía a la unidad, al compartir. ¿Por qué? ¿Por qué, Claudio? Porque se sobreentiende que si yo tengo un nivel tanto académico, intelectual, como de posición económica, estoy por encima del otro. Y tengo que tratar de avasallar y no de unificar. Si el concepto cooperativo se llevara al seno de todas las instituciones y se llevara al seno del país, hubiera mucha diferencia. O sea, las cooperativas son de todos. Tanto así que las cooperativas son las únicas empresas que distribuyen sus riquezas anualmente. O sea, cuando se celebra una asamblea, lo que la cooperativa se ganó lo distribuye entre sus asociados. Entonces, si se hiciera así en el término país, estuviéramos diferentes. No en el término país, sino en el término mundo también. Me voy más allá. Cambiaríamos el esquema de pensar en guerra de intereses, en lucha de poderes, en dañar, a los demás, en obtener, no importa el precio. O sea, cambiaríamos esa mentalidad. Desde tu punto de vista, ¿cómo tú ves la situación actual del cooperativismo en República Dominicana? En un franco ascenso, en un franco fortalecimiento, en un franco crecimiento exponencial a lo ancho y lo largo, pero con una pequeña piedra en el camino. Que la pequeña piedra en el camino es, primero, las limitantes del órgano oficial para el proceso de la supervisión general. Y lo segundo es la normativa de ley. Está un poco atrasada para el contexto cooperativo que tenemos en el tiempo actual. O sea, ya en la era de la tecnología, donde muchas cooperativas han recibido una transformación digital donde se trabaja directamente con el socio sin tener que participar, sin tener que ir a una oficina. O sea, yo pienso que ese es el único problema que tenemos en la actualidad. Tú como experto, Claudio, en la materia, ¿cuál es la valoración que tienes sobre las situaciones que ocurrieron con Cooperativa Herrera, Cooperativa Popular? Mira, el caso de Copopular es un caso un poco más sencillo, porque es un caso de gobernabilidad, como le llamamos nosotros en las cooperativas, que gobernabilidad no es más que la puesta en coordinación de los órganos de dirección y control, es la eficiencia del trabajo mancomunado. Pero el caso Coherrera ha sido un caso incluso que nosotros los que somos educadores cooperativos, y lo he conversado con varios educadores, lo vemos como un caso incluso, un caso de estudio, un caso de evaluación. ¿Por qué, Claudia? Porque ha sido un caso que se ha salido del contexto cooperativo. Y me explico por qué, y los que son cooperativistas van a entender. Es una cooperativa, primero, que su asamblea depositó todo el poder ante una sola persona, que en este caso era un gerente. Y nosotros los educadores siempre hablamos de lo que es gerentitis, de no permitir lo que sea la gerentitis. Gerentitis no es más que el gerente es el que más conoce de cooperativa y es el que lleva la voz cantante en los procesos de la toma de decisiones, o sea, manipula las decisiones.
Esa es la primera parte. La segunda parte es, luego de ese error que comete la Asamblea, un segundo proceso es el Consejo de Vigilancia, que es un órgano supervisor dentro de la cooperativa, no actuó en momentos determinados, o no verificó, o no recibió la información tampoco, porque ese Consejo de Vigilancia actúa por la recepción de resoluciones emitidas por el Consejo de Administración. Si Administración no emitió ninguna resolución, ellos no se dan por enterados. O sea que podemos hablar de que existió una dictadura ahí. Una sola voz, un solo poder, una sola incidencia, un solo tentáculo. Puede decirse que sí. Se trabajó desde la esfera de la gerencia general o el director ejecutivo, como se llamó en ese caso. Trabajó la parte de maniobrar o manipular las decisiones que pudieran tomarse o evadir los canales donde se pudieran tomar o evadir las decisiones. Porque vuelvo y te reitero, vigilancia es un órgano, es el único órgano de las cooperativas que tiene poder para convocar una asamblea. O sea, si no está de acuerdo o hay un problema tan grande, tiene la facultad para convocar una asamblea y es escuchado para una asamblea y puede ayudar a destituir o a desorganizar o a renovar todos esos órganos. Pero también tiene un importante aporte ese órgano y es que tiene el derecho, por ley, a vetar cualquier resolución o información. O sea, cualquier decisión que tome el Consejo de Administración y este órgano entienda que no va acorde con la normativa de ley, tiene la facultad de objetar o vetar, como lo llamamos, cualquier decisión que te tomen. Por eso digo que es un caso de estudio, porque ahí pasaron muchos incidentes o muchas pequeñas cosas que fueron lo que dieron al trato de explotar este proceso. Pero también cómo permitieron que desarticularan el comité de crédito. Si por ley es elegido en asamblea y tiene que estar electo y es un órgano oficial, o sea, no un órgano que es colocado como un empleado normal, sino es un órgano que viene emanado del máximo órgano de dirección que es la Asamblea General. Tomando en cuenta esa situación, desde tu punto de vista, ¿ha creado hasta cierto punto ideas negativas para el sector? Claro que sí, impacta fuertemente porque es una cooperativa que data de 60 años, o sea, iba a cumplir o cumplió 60 años no hace poco. Entonces es una cooperativa importante del sector, es una cooperativa con unas raíces importantes en el sector y en una comunidad que ella misma ayudó a desarrollar. Entonces lo extraño es ese crecimiento exponencial año por año de esa cooperativa fue lo que debió llamar a la alerta de las autoridades. A ver, ¿por qué crecer tanto en volumen económico y no en capital social? Me explico. Si tú miras el caso de cooperativas como La Altagracia, como Copnama, como Maimón, que son de las cooperativas más grandes, están entre las cooperativas más grandes, tú relacionas equilibradamente el capital de socios con el capital económico. Pero cuando tú miras que, por ejemplo, el caso de Maimón tiene 162,000 socios, y tú miras el caso Coherrera, que tiene 39,000, 40,000 socios, y el capital, el volumen económico era muy parecido, tú dices, pero ven acá, o los socios son más ricos, o hay algún fallo. Porque cuando tú miras en materia proporcional, era casi el mismo capital, con 130,000 socios más la otra cooperativa. No corresponde. No corresponde. Entonces, ese debió ser una voz de alerta. Y digo que debió ser una voz de alerta porque según la normativa de ley, te decía ahorita que el órgano oficial regula tanto la parte social como la parte económica. Si nos ponemos a analizar el contexto del órgano oficial, debe regular 17 visitas al año a una cooperativa. Porque debe regular 12 visitas de un técnico social que verifica todo el entramado social de la cooperativa, todos los aspectos que llevan a la parte social. Tenemos un técnico de asistencia técnica que debe visitar por lo menos 4 veces al año, que es igual que los trimestrales que emiten la parte contable. O sea, cada 3 meses, cada estado de 3 meses debe verificarse. Y un técnico especializado que le llamamos fiscalizador, que conoce ambas porciones. Y es el que te permite a ti hacer una asamblea porque te certifica que hay operaciones bien hechas. Partiendo de todo eso que tú me acabas de plantear, me has hablado de objeto de estudio y todas estas situaciones,
desde tu experiencia, ¿qué modificaciones se deberían de hacer? ¿Se pudiera hablar de algún tipo de prevención, de manejo para evitar que pueda de nuevo pues ocurrir una situación tan difícil como esta? Mira, ya el primer paso se dio, y es que tenemos la ley 155-17, y el IDECO es uno de los órganos apegados a esa ley porque la propia ley lo asume como tal, porque regula entidades que no son intermediadoras financieras, pues las cooperativas no son intermediadoras financieras, sino son instituciones de carácter social y solidario. Pero ya el paso está ahí. El IDECO tiene una unidad de lavado de activos. El IDECO tiene un entramado para ese caso. Y las cooperativas deben tener un personaje que se llama el oficial de cumplimiento, que es el que debe velar porque todas esas operaciones que son dudosas, que pueden llamar una voz de alerta, reportarlas y darle el seguimiento previo que conlleva. En este caso, las cooperativas abiertas, como esta que pasó el evento, deben antes de inscribir un socio, hacerle lo que le llamamos, no solo en las cooperativas, sino en la banca comercial, la debida diligencia. Verificar el expertise de dónde el socio, la persona, trae ese capital. Porque el lavado de activos es un tanto... hay muchas modalidades de lavado de activos. Y nosotros que estamos prestos a educar, hemos visualizado algunas que damos cuenta que hay que hacer obligatoriamente lo que le llamamos la debida diligencia para saber de dónde proviene el dinero del socio. ¿Cómo tú ves el apoyo del gobierno al sector cooperativista? Mira, el sector cooperativo en este gobierno ha tenido el mayor apoyo que ha podido tener el cooperativismo en modo alguno. Tuvo un importante apoyo en la gestión pasada, pero fue con la parte de cooperativas agropecuarias. Pero este gobierno ha tenido la mayor incidencia que ha podido tener el gobierno alguno en todas las esferas cooperativas. O sea, crear cooperativas de todas las esferas, cooperativizar los actores, los pequeños emprendedores, los pequeños empresarios para que tengan o mitiguen de manera conjunta las necesidades que tengan. Te puedo poner el caso, que en la actualidad tenemos una cooperativa de courier, o sea, una cooperativa de courier. Tenemos una cooperativa de estilistas y peluqueros, tenemos varias. Tenemos cooperativas de tecnología en la actualidad, o sea, ha abierto el campo y a que se aperturen nuevos modelos cooperativos. Y si nos permite el Congreso aprobar la normativa de ley que está sometida, entonces tendremos diversidad de otro tipo de cooperativas que están contempladas en esa normativa de ley. El grupo G20 hace una relación con la inclusión del mundo cooperativo. ¿Cómo ves esa parte? Es un interesante aporte porque ellos entienden y han sobreentendido que el cooperativismo es el principal método de ayudar a sacar de la pobreza a las personas de escasos recursos. ¿Por qué tú consideras, desde tu experiencia como especialista en la materia, que es la forma de sacar a las personas de la pobreza? Mira, sencillo. Es la única forma de formar una empresa, valga la redundancia, con poco capital. Me explico. Si yo, desde mi punto de vista aquí, tengo 10,000 pesos, no me permite formar una empresa. Pero si somos 10, 12, 15, con cada uno con 5, 10, 12, 10,000 pesos, sí podemos construir un pequeño capital que puede servir de plataforma para desarrollar actividades. Y esas actividades empiezan a ser remuneradas y a traer consigo una bonanza, que fue lo que pasó en 1844 con el nacimiento de la primera cooperativa, la de los pioneros de Rosedale, que ellos crearon ese almacén de consumo, pero vieron que le dio el efecto de tener insumos para comer y le dio para empezar a colocar. Entonces, cuando empezaron a colocar, entendieron que podía ser viable de manera conjunta tener esta empresa. Y por eso yo te expreso que es la única vía de desarrollar las comunidades de escasos recursos. Y para muestra un botón, las empresas de mayor incidencia cuando tuvimos la pandemia del COVID fueron las cooperativas, en todo el espectro mundial y en todas las áreas. ¿Por qué? Por ejemplo, mira, cooperativas que producían textiles, que producían productos químicos, cambiaron su modalidad para lo que se necesitaba en el momento. Por ejemplo, hubieron empresas en España que producían algunos materiales textiles que lo que hicieron fue que empezaron a producir mascarillas.
y a apoyar primero la parte de los ministerios de salud de sus países, colocar en los hospitales. También empezaron a colocar o a fabricar alcoholes, porque era lo que más se necesitaba, jabones. Y extrapolándolo a nuestro país, pudimos ver que el caso de cooperativas como Coeproguas, una de las cooperativas de la UAS, que tiene dos, empezó a colocar algunas fortalezas para los asociados y a colocar un capital de apoyo al gobierno a través de los hospitales y clínicas. También lo hizo Medicop, que es una cooperativa. O sea, se hicieron algunos gestos a través de la cooperativa que coayudaron a desarrollar no solo al asociado, sino a instituciones que lo necesitaran en un momento determinado. Desde tu punto de vista, ¿qué le falta a este sector para poderse expandir más? Al sector le faltan dos cosas. Primero, el apoyo mayor o crear, yo entiendo que debe ser crear una institución reguladora con más fortaleza, más capacidad económica y mayor radio de acción. ¿Por qué tú dices eso? Porque vamos a ver. Bastante fácil. Mira, el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo, que lo ha hecho muy bien a lo largo de los años, que es el IDECOP, se ha quedado micro ante un sector que es macro. O sea, tú tienes, según el dato que dio el profesor Franco de los Santos en un programa hermano, tienes 150 fiscalizadores para las cooperativas. Tenemos 1.800 y tantas específicamente. Imagínate tú, ¿a cuántas cooperativas tocará un fiscalizador de eso al año? Toca a muchas, toca a más de 2. Entonces, pero no solo eso, un solo fiscalizador puede fiscalizar una cooperativa pequeña, de un capital económico de 500, 600 millones para abajo. Pero imagínate tú, un fiscalizador que le toque a la Cooperativa Nacional de Maestros, que tiene no solo cientos y tantos de miles, sino que tiene muchísimas localidades en el país. Imagínate un solo fiscalizador que le toque manejar la cooperativa Vega Real. Tiene cientos y tantos de miles de asociados. Que le toque fiscalizar la cooperativa de las Fuerzas Armadas, Copinfa, que tiene cientos y tantos de miles de asociados. Entonces, un fiscalizador, primero, no tiene el salario requerido para la especialización que tiene. ¿Cuál sería desde tu punto de vista ese salario? El fiscalizador debe tener un salario bien remunerado porque es un profesional que va a estar verificando procesos. ¿Qué se necesita para hacerlo? Para hacerlo, no basta solamente con la especialización de ser el técnico, sino es mejorar ese técnico a través de capacitaciones continuas, de congresos, de la participación de ellos mismos en congresos cooperativos que se hacen tanto nacional como internacional, para que así la correlación con cooperativas se fortalezca mucho más y puedan conocer incluso experiencias de supervisión de otros países. O sea, cuando tú analizas el caso de que una cooperativa de las nuestras maneja miles de millones de pesos y tú tienes un IDECOP que maneja entre 700, 800 millones al año, tú dices, estamos débiles, porque ¿cómo van a verificar? ¿Cómo vamos a verificar, a supervisar esas áreas? ¿Cómo vamos a verificar esas áreas? ¿O qué logística necesitamos para esas áreas? No hay forma, por más que el IDECOP quiera hacer, no tiene la fortaleza para hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que empezar a hacer que el Estado busque una normativa, una regulación, que el IDECOP pueda percibir recursos, aunque no solamente sea del Estado. Yo creo en que las propias cooperativas deben sacar una partida que vaya al Estado directamente a través de un órgano de dirección y control y crear algún entramado completo que complemente la supervisión en todos los aspectos, que complemente la supervisión de cooperativas de ahorro y crédito, que complemente la supervisión de servicios múltiples, de las de consumo, que dentro de ese entramado haya esa especialización en cada una de esas áreas. Regulación a nivel general. ¿Cuál es tu posición al respecto? La regulación a nivel general es deficiente por lo que te acabo de decir. O sea, hay limitantes. A lo mejor tenemos los buenos técnicos, los profesionales en el área, pero no tenemos la capacidad de operaciones a nivel nacional, territorial, para poder movilizar a todas esas cooperativas. Porque tenemos cooperativas
No solamente en la capital, que están las cooperativas importantes. Si tú te vas a la región nordeste, tú te vas a topar con Sabaneta y Novillo, Copsano, que es una cooperativa sumamente grande. Si te vas, vas a encontrarte en Barahona, allá en Cumbrada, a Cofelafebi, que es una cooperativa grande, que comenzó como una cooperativa familiar. Si te vas también al sur, vas a encontrarte con Cofeproca, te vas a encontrar con muchas cooperativas que no importa la localidad, son grandes, porque han trabajado por su comunidad y son creídas y queridas en su entorno. Por eso digo que hay que fortalecer la regulación, fortalecer la educación, para que podamos tener un cooperativismo más sólido del que tenemos. Y estamos entre el cooperativismo más sólido de América Latina y del Caribe. Pero esa solidez nos la va a terminar de dar el entramado del órgano regulador. Yo quiero, por favor, aprovechar la oportunidad que tú estás aquí con nosotros en casita para que le lleves un mensaje desde tu especialidad a aquellas personas que tienen en estos momentos como ideas encontradas sobre este mundo del cooperativismo, partiendo de las situaciones que han ocurrido. Mira, lo que yo puedo decirle a los televidentes en base a eso es, primero, que crean en sus cooperativas. Lo segundo es que usted es parte importante de esa cooperativa y que si hay cualquier anomalía, usted tiene la facultad de denunciarlo ante el órgano que está ahí para eso. Y lo tercero, analicemos el contexto económico de nuestro país. Tenemos casi 2.000 cooperativas. Cuando analizamos el contexto de una cooperativa que se salió de control, es menos de un 1%. Ahora, si nos vamos a las otras instituciones financieras, que son mucho menos en el sector, mucho menos, son pequeñas, son menos, son 30, 50. ¿Cuántas entidades financieras han quebrado desde 2000 aquí? Muchas. Y mucho más sólidas, valga la cuña a esa empresa que falleció, más sólidas que cualquier cooperativa. O se mencionaban ser más sólidas. Y salieron del espectro. Sí. Pero ¿quién hace resarcir ese capital a los asociados, a los ahorrantes? Ahora, en las cooperativas sí se le garantiza eso a los ahorrantes. ¿Cuál es el proceso que está llevando el IDECO ahora mismo? Primero, una evaluación de qué hay. Ya el caso Ecopopular, ¿qué hizo? No, la vamos a fusionar, la vamos a colocar en Vega Real, para que Vega Real administre esos recursos y tenga los asociados. Si lo que se quiere retirar, se le entregue sus recursos. Pero aquí en el caso COP Herrera, ¿qué está haciendo el IDECO? Está dentro supervisando. Está visualizando cuál es el patrimonio que dejó. ¿Dónde están esos activos? ¿Dónde están las colocaciones o la cartera de préstamo para recuperarla? ¿Y dónde están los asociados que se le deben para empezar a distribuir? Eso se llama liquidación de una cooperativa. Primero se evalúa qué tienen para entonces ver cómo cumplen con las obligaciones de los asociados. Redes sociales, Claudio, números de contacto. Claudio Ramírez, 1221, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y teléfono de contacto 829-278-3194. Muchas gracias, Claudio, de verdad, de todo corazón, por venir siempre aquí a casita, compartir con nosotros tus conocimientos sobre este mundo tan importante relacionado a las cooperativas y también cuando compartes con nosotros temas relacionados a análisis en el mundo político. Siempre a tu orden. Muchas gracias, Cris. Bueno, señores, vamos a una pequeñita pausa y continuamos con más de Somos Controversias.